Romina es comunicadora y escritora, se dedica a la comunicación política principalmente y la pueden encontrar en redes como Mogambo, donde es administradora web de las entrevistas y columnista en Revista Insomnio. Así que empezando, Romina, vamos a hablar del Ministerio de Salud y cómo importa, parece en esta época, más el aborto que el coronavirus, que se desató como una pandemia. Por un lado, se instalarán, dice, puntos verdes en parques y plazas para brindar información sobre el aborto. Esta es una nota del 28 de febrero. Sí. La coordinadora nacional de Mumalá, Silvia Ferreira, dialogó con Radio Realpolitik FM sobre los espacios que se distribuirán en diversos puntos de la Argentina que tendrán como objetivo plantear la necesidad de que el aborto sea legal. Por otro lado, vemos que Ginés González García, el ministro de Salud, sobre el coronavirus dijo: yo creí que iba a llegar mucho más tarde. El ministro de Salud, Ginés González García, reconoció que creyó que el coronavirus iba a llegar mucho más tarde a Argentina, donde ya hay 17 casos confirmados en ese momento, hoy son 35, y uno de ellos fallecido. ¿Importa más el aborto, lo ideológico, la ideología propia, que la salud y bien común de los argentinos? En realidad, y en principio, lo que hay que atender es que hay dos cuestiones ahí, ¿no? Por un lado, la cantidad de guita que hay a nivel mundial para instalar las agendas de género en todos los países, pero sobre todo en los países que denominan subdesarrollados, porque es la manera más fácil de poner a la gente a discutir, porque es la intimidad, ¿no? Es la propia vida en discusión pública y lo que uno hace o no en el ámbito privado, abierto a la opinión de todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han dado cosas como el retroceso en 100 años con respecto al aborto no punible, que está instalado en la Argentina desde los años 20 y que, sin embargo, hoy nuevamente está puesto en discusión, porque todo esto lo que generó es que, en la medida en que todas estas discusiones se metieron en la casa de los argentinos reaccionaron para bien o para mal, o sea, a favor o en contra, pero empezaron a discutirlo, empezaron a meterse y a involucrarse. Entonces, por un lado está esta necesidad a nivel mundial de, bueno, disminuir la población inútil, ¿no? En términos económicos o en términos financieros, a los negros, a los que no laburamos para lo que ellos quieren, o sea, una cuestión de control social que ya no es conspiranoia, porque ya es una estupidez decir que esto es conspiranoico cuando las pruebas podemos remitirnos a nivel mundial, y como en países como, no sé, Finlandia, que puede tener niveles educativos, económicos fenomenales, pero la gente está deprimida y se suicida, y no tiene hijos, y es porque justamente les están anulando esa dimensión de trascendencia que ocurre con la conformación de la familia. Y por otro lado también está el hecho de que, agarrándonos en una situación de crisis fenomenal como la que estamos atravesando, es muy fácil que nuestra energía, que está toda maltrecha y estamos angustiados, cansados, anestesiados por un montón de cosas que nos invaden permanentemente, cuando una discusión nos hace sentir o nos da la posibilidad de poner en términos prácticos y concretos qué es lo que pensamos, porque ahí nos dicen, ¿qué pensás al respecto? ¿Qué te parece? Y claro, es algo como que te increpan. Te increpan, sí, pero vos tenés algo que decir al respecto. Sí, no más te de pasa. qué pensás, de qué lado apareciera. Es sí, de qué lado estás, pero es algo que te atraviesa, porque todos tenemos familia, o sea, todos tenemos mujeres, hijos, primos, abuelos, o sea, es un tema que atraviesa, que es transversal, que es, que es innegable, que de alguna manera te tenés que posicionar y tenés que pensar al respecto. Entonces, como la discusión es inevitable, lo que hacen es profundizar la discusión. Entonces, por un lado está la guita, y esto, la guita que ponen para que aparezcan los puntos verdes, la guita que ponen para que el Ministerio incluso de Cultura, en lugar de difundir, no sé, el pensamiento nacional a nuestros autores, difundir lo que es la educación y demás, no, te hacen desfiles de queer y dicen que eso es cultura. Y está todo bien, genial, pero no era para eso el ministerio. O sea, celebramos la aparición nuevamente de un ministerio que ahora se dedica a la ideología de género. En todo caso no es lo único. No puede ser lo único. Claro, el problema es ese, cuando se unifica el pensamiento en torno a una sola cosa es cuando tenemos que poner el ojo y decir, bueno, che, acá hay algo más, no es solamente una necesidad o las nuevas tendencias del mundo, no. Hay otros factores que tienen que ver con lo económico, con esta cosa de disrupción o de ruptura de los lazos sociales y comunitarios, y también con que en los momentos en los que la crisis atraviesa el punto de ponerte deprimido, angustiado, amargado, anestesiado, medicado también, porque la medicalización es parte de todo el proceso, meter en discusión todas estas cuestiones cuando hay pibes muriéndose de hambre en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, y es como que la vara la tenemos metida en cualquier lado, pero no en donde tiene que estar. También llama a aparecer un poco la atención, como muy bien lo mencionas,
que te incitan a discutir. Yo no me atrevo a decirle pensar, porque el pensamiento es otra cosa, Sí. que vos te posiciones de un lado, cuando está mal planteado, creo, desde el hecho de los verdes nos van a llamar en este caso, vos estás en contra entonces de mis derechos. Mm. Uno diría, bueno, discutamos los de lo etimológicos, del pensamiento. Habría que discutir en principio lo que es un derecho, ¿no? Sí. Sí. Este derecho, todo derecho sabemos que trae una obligación. Ujú. En todo caso, uno sabemos que vos, por ejemplo, están planteando el derecho de quiero abortar. Ujú. Sí. Vos decís, bueno, ¿cómo llegaste a eso? O sea, llegaste porque tuviste libertades, que para Ujú. mí todo esto se basa en el gran paradigma de Occidente, que estamos discutiendo una libertad pero sin responsabilidades, Claro. ¿sí? O sea, vos tenés, digamos, el derecho a tener sexo con quien quieras, hacer lo que quieras de tu vida privada, te puedes cuidar, no te puedes cuidar, puedes tomar las pastillas el día después. Hoy está hasta la pastilla las 3 semanas, un mes después, pero llega un momento que tenés que hacerte cargo de tus actos, ¿sí? Sí. Sea, por ejemplo, que quizás pudiste no haberte dado cuenta, bueno, pero así todo tenés que hacerte cargo de tus actos. Ujú. Vos podés cruzar un semáforo en rojo, no te diste cuenta, pero te van a pisar capaz, Claro. es lo que pasa. Vos Decís, podés hacer lo que quieras, menos evitar las o consecuencias. sea, lo Sí. que uno ve, termina viendo un berrinche ideológico Mm. que me enojo con la realidad, Sí. me enojo con la realidad. O sea, ¿dónde está entonces el pensamiento honesto o la discusión que creo que sería absolutamente válida que se dé realmente? Lo que pasa es que justamente como viene la cosa de muchos años, porque esto en realidad es la consecuencia de años y años de destrucción a nivel cultural, educativo, a nivel de valores, de, bueno, nuevamente para mí el eje central es el tema de la familia, ¿no? Cómo se necesita que el núcleo familiar, que es el núcleo sano de toda comunidad, en donde uno se forma valores, tiene contención, se siente, puede evacuar las dudas que tenga y no salir corriendo a buscar un grupo de referencia o de pertenencia para encontrarse y ubicarse en el mundo. En la medida en que la familia se va destruyendo, los sujetos quedan librados a su suerte, es como que quedan sueltos ahí en el mundo. Y ahí aparece esto de hacerse cargo o no, ¿no? De ser responsables o no. Yo tengo una hija de 4 años y medio, va a cumplir 5, y ella desde los 2 años entiende cuando hace cagada y cuando hace bien. O sea, yo desde ese punto, o sea, desde los 2 años en adelante no justifico a nadie que haga cagada. Lo puedo comprender al que quiere vivir de manera irresponsable, puedo comprender al que hace mal, puedo comprender al que hace bien, pero no justificarlo. Entonces, estamos en el nivel en el cual todas estas cuestiones que vos mencionás están queriendo ser justificadas de alguna manera y como no hay justificación se inventa, se crean nuevas cosas que pareciera ser que bueno, entonces como mi autopercepción o como yo considero que el mundo es, y esto tiene que ver con esto, con la falta de responsabilidad, que es, nuevamente, es parte del esquema en el cual en la medida en que los sujetos y el pueblo no es responsable, tampoco se hace cargo del destino, ¿no? Entonces, como, bueno, lo que yo haga con mi vida no tiene nada que ver con la tuya, entonces, si vos vas y matas a tu vecino, bueno, problema tuyo. Y cada uno se va metiendo en la suya, ¿no? Y se va quedando en su lógica particular, en su celda de confort, de seguridad, de razón. Y lo que pasa es que mientras tanto, todos los esquemas que son la superestructura, ¿no? La macro, la economía, el sistema político, la geopolítica, defensa, estamos todos hechos pelota, estamos en un país invadido desde todos los puntos de vista y sin embargo parece que es mucho más importante discutir las cosas personales que las cosas que tienen que ver con la comunidad. Y esto es una construcción a lo largo del tiempo. Factores hay un montón, pero también lo que sucede, y para mí es un punto que por lo menos yo lo considero crucial, es que durante siglos se ha considerado lo que es el ataque al cuerpo, ¿no? La perversión hacia el cuerpo, el ataque a los niños, la pedofilia, todo esto que está vinculado también, y que fue enraizado y metido dentro de lo que es la Iglesia Católica para destruir desde dos lugares, o sea, en una movida doble y simultánea, dos cosas, la fe y también el sujeto, ¿no? La intimidad, la persona. Entonces, ¿qué dicen? Todos los curas son pedófilos, y no es así, pero con que haya un par es suficiente para que el conjunto, como ahora, ustedes son hombres, entonces son potenciales violadores, ¿pero por qué? Porque se toma el todo por las partes, porque es una operación lógica mucho más sencilla que ir analizando cada cosa por su lugar y bueno, ir teniendo justamente esta capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, que nos la están quitando
porque nos ponen todo junto, en simultáneo, desordenado, de manera violenta y agresiva, impuesta, porque uno de repente no quiere discutir determinadas cosas y a uno lo obligan porque te prepotean, te buscan, te provocan, y terminás respondiendo mal, porque en la medida en que todas esas condiciones, esto que hablaba antes, no estamos mal, estamos hechos pelota, y te vienen con cualquier cosa y te vas a terminar peleando. No querés que te dejen en paz, por supuesto. Claro, porque todos, a ver, el deseo de todo ser humano, y más en la Argentina, en la que hemos tenido tiempos en los que se ha podido vivir del trabajo y llegar a la casa y tener vacaciones y estar bien, y tener tiempo libre, tiempo de ocio, de reflexión y de pensamiento, todo eso como ha sido destruido, entonces lo que te queda es, y yo qué sé, la adrenalina de cagarte a puteada con alguien, de cagarte a palos, o incluso de terminar rompiéndole las cosas o cagando a tiros a alguien. Hacer catarsis para no hacer nada. Sí. Sí, porque es la mejor forma de seguir diciendo que la culpa es de los demás. Porque estoy enojado, a mí me violentaron, entonces estoy justificado para ser un violento. Y no funciona así, así nos vamos a terminar matando. Por otro lado, aparte del aborto que fue rechazado en el Congreso, ahora Sí. de nuevo se quiere traer la discusión, parece que el no es no, quienes lo promueven no lo entienden, Sí. pero llama la atención porque si bien fue rechazado, nunca se tomó como si hubiese sido rechazado, o sea, no se lo ha castigado. Ya estando la época macrista, ya en los últimos tiempos no se lo castigaba el aborto, por ejemplo, de manera ilegal, y tampoco ahora. Habría el debate Macri. Claro, por lo cual me llama a preguntar, ¿no? ¿Por qué llevarlo realmente a debate de nuevo? Algo que no lo aceptan, que ya en lo real no se está tomando como ilegal. No, termina siendo para generar solamente división, pareciera, ¿no? Es que el problema es ese, que hay un montón de mujeres que de verdad lo hacen de manera sincera y creen que es una lucha justa y que es un derecho al cual acceder porque, a ver, la violencia obstétrica existe, que los médicos puedan caer en cana por involucrarse, sea un aborto clandestino o sea un aborto natural, porque también sucede, el médico no se quiere involucrar porque puede perder su licencia, pueden caer en cana, o sea, hay un montón de factores que la ilegalidad propicia y que no son buenos para la promoción de la salud pública y del orden, ¿no? Pero así todo, las grandes, o sea, las que ganan guita con todo esto, que son muy pocas, pero están y existen y facturan un montón y sacan libros y salen de gira y dan charlas y hacen un negocio de todo esto, son las que terminan llevando a un montón de pibas con buena voluntad a insistir sobre cuestiones como, por ejemplo, vos decís, o sea, ahora la estructura del Congreso es mucho menos favorable que la del año pasado, porque ahora es mucho más en favor de la no legalización del aborto, y sin embargo el proyecto es prácticamente el mismo, no se ha modificado, o sea, no atienden razones porque hay mucho de capricho. Por un lado, hay una cosa muy caprichosa de decir, pero esto tiene que salir porque es el momento y es ahora y no sé qué. Pero también, bueno, nuevamente, hay mucha guita atrás. O sea, está la Open Society ahora abiertamente negociando con nuestro ministro de Educación que con toda la sonrisa del mundo nos dice, bueno, ahora la Open Society va a colaborar para que nos digan en la Argentina de qué tenemos que hablar de educación. Mirá qué bueno, sí. Qué bueno. Es una locura. Y sin embargo, estamos en el enigma de Fulcanelli, ¿viste? La mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista de todo el mundo. Ya están en la etapa de la evidencia. Entonces, ya decir que todas estas cosas tienen que ver con la conspiranoia o con que estamos delirando es una pavada y es no querer dar las discusiones de manera seria. Hay plata, los centros de hormonización en toda la provincia de Buenos Aires lo dicen, el Banco Interamericano de Desarrollo invirtiendo millones y millones de dólares también lo dicen. Las políticas de género financiadas en las cuales si yo mañana me autopercibo perro y me quiero sacar un documento, puedo y es gratis porque lo pagamos con los impuestos y sin embargo, si vos perdés el DNI y tenés que buscar laburo, lo tenés que pagar. Y bueno, tenemos que pensar que hay algo más, que no es solamente una cuestión política o que es el momento ahora. Hay muchos factores y la plata para mí es el más determinante en este caso. Y por eso para mí la insistencia con el tema de meter la ley del aborto, más que una necesidad o de salud o incluso de los grupos que, a ver, están dedicándole un montón de tiempo a esto, porque hay que estar todos los días, ¿no? Todos los días peleándote con la gente, todos los días poniéndote el glitter, todos los días durante 2, 3 años, es un esfuerzo. Hay muchas que no cobran por eso y que están dedicando su guita o su tiempo para eso, pero las que lo están cobrando tienen que justificarlo de alguna manera. Entonces, el factor económico para mí en tiempos de crisis en los cuales una chica que sale de un centro de estudiantes termina siendo diputada y ganando casi 200 lucas por mes, y lo que demuestra es que todo esto funciona
y que de alguna manera tenés tu recompensa si insistís mucho. Entonces es alimentar un montón de caprichosos que tienen 30, 40 años y que se comportan como adolescentes de 15 porque justamente la parte de las responsabilidades no las entienden, no las aceptan y tampoco pareciera ser que se chocaran lo suficiente con la realidad como para comprender que lo tienen que hacer. Da plata al final de cuentas. Sí. Al final de cuentas, sí. Díganos qué opinan sobre el tema del Ministerio de Salud, sobre el coronavirus y sobre la sobreatención que se le da al tema del aborto y si opinan ustedes que realmente se está ocultando lo importante y si hay intereses detrás. Así que déjenos un comentario abajo y los estaremos leyendo. Vamos con el tema 2, que es